hoy día el privilegio de estar con un analista de connotación mundial, diría yo, un analista que va a dejar marca en la historia del psicoanálisis seguramente, y una figura también muy importante que tenemos que aprovechar para poder hacer entrevistas y poder conocer más cercanamente. Bienvenido a Freud Lacan Frases, Isidoro Bej. Mucho gusto estar con usted, es un placer poder compartir con usted una entrevista, un agrado. Para mí también es un gusto, agradezco la invitación y bueno, vamos a trabajar juntos a ver qué podemos lograr que sea también grato para quienes nos escuchan. Excelente. Primero quisiera mencionar que Isidoro, que es una figura, ¿no?, en el psicoanálisis, tiene varios libros que me gustaría mencionar, solo algunos, para que usted, el público, empiece como a conocerlo, o a alguno de ustedes le interese, pueda buscar material, que yo sugiero de todas maneras. De los libros que podemos mencionar son Senderos del Análisis, Las Intervenciones del Analista, Hacia una Clínica de lo Real, Paso a Pase con Lacan, El Abanico de los Goces, Yo, Ego, Sí Mismo. Y entre estos libros, yo tomé una cita del Abanico de los Goces, ¿no?, que dice lo siguiente, para ver cuál es su impresión, estimado Isidoro, ¿no? El placer no es el goce comienza donde el placer termina. ¿Qué le sugiere esta frase de uno de sus libros? ¿Con qué lo podemos conectar a modo de introducción en la clínica y en psicoanálisis lacaniano, estimado? Bueno, como una manera de hacer una primera entrada con algo que quienes me conocen saben que suelo transitar mucho, que es el humor. Les voy a contar una anécdota. Una vez charlando con un amigo psicoanalista, que obviamente él también lo decía con humor, ¿no? Él decía, Isidoro, decía, ¿qué sentido tiene tener relación sexual? Dice, ¿disfrutás? ¿Cuánto disfrutás? ¿El momento del orgasmo? Un minuto y medio. ¿Transpirás? ¿Te contactás con la transpiración de la persona con la que estás? Un esfuerzo enorme para empezar con todas las caricias y todo lo demás. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, él lo decía obviamente con humor, no estaba de ningún modo dispuesto a renunciar a eso que llamamos goce. Pero el goce va en contra de la homeostasis. Es decir, quedarse sentado, tomando un té, contemplando las montañas que compartimos entre Chile y la Argentina, está en el orden de lo que sería el menor gasto posible. Lo que sería, en los términos freudianos del inicio, el principio de constancia. En los términos que hoy lo puedo plantear yo, sería una respuesta yoica que busca la homeostasis. Eso es el principio del placer. Cuando Freud escribe más allá del principio del placer, es lo que tenemos que agradecerle, por ejemplo, a las demandas pulsionales. Es muy común en el ambiente educativo, en cierto psicoanálisis, hablar de la pulsión como si fuera el malo de la película. A la pulsión hay que contenerla, hay que guiarla, cosas que también es válido, no es que está desacertado, pero se deja de lado algo muy importante, y es que ese empuje pulsional nos despierta, nos hace levantarnos de esa hamaca de la homeostasis y ponernos en movimiento en función de algo que puede ser mucho más grato para nuestra felicidad, que se llama el deseo enlazado al goce. A propósito de la pulsión, ¿no? Usted también tiene una cita muy interesante en el mismo libro, El Abanico de los Goces, ¿no?, donde dice lo siguiente: porque los seres humanos estamos hechos contra natura. La incidencia del lenguaje arruina el destino instintual. Hablar de pulsión no es lo mismo que hablar de instinto. Así es. Bueno, esto lo vemos incluso en la lengua de Freud mismo, que Freud podría haber elegido en la lengua alemana la palabra instinct,
que tiene su mismo origen latino que la castellana de instinto. Sin embargo, eligió para hablar de pulsión Trieb. Quiere decir que para Freud no era reductible la pulsión a un simple efecto del organismo. En el viviente humano, desde el inicio y aún antes de nacer, muchos de nosotros ya teníamos otorgado nuestro nombre, que irónicamente se llama nombre propio. Nadie lo eligió el otro. Sí. Pero bueno, ya antes de nacer, nuestro cuerpo tenía un significante que lo nombraba. Bueno, esa incidencia del lenguaje trastoca lo que serían las funciones propias de la vida, y lo vemos en cosas que no suceden en el reino animal. Quiero decir, sigamos con un poco de humor. ¿Quién vio a una vaca con problemas de anorexia o de bulimia? Eso solo lo tenemos nosotros, los humanos, que comemos de más, comemos de menos, comemos lo que nos hace mal, no comemos lo que nos hace bien. Todo eso, ¿por qué? Bueno, porque lo que sería, si lo hubiera, el instinto oral, está desde el comienzo marcado por el otro. Por ejemplo, pensemos en algún italiano de Nápoles, ahora que se menciona Maradona, y supongamos que se reúne la familia para hacerle un homenaje a su ídolo, a Maradona. ¿Y qué van a comer el domingo? ¿Cuál sería la comida suprema para un italiano de Nápoles? La pasta de la domenica. No hay ningún gen que diga que el domingo hay que comer pasta de la domenica. Eso es lo que llega como tradición culinaria desde la mama de la mama. Lo mismo que para un armenio. ¿Qué cosa más maravillosa que la riquísima y variada comida armenia? No hay un gen de comida de Armenia. Bueno, eso es una manera de decir, puede haber muchas otras, la diferencia entre instinto y pulsión. Es interesante que usted traiga a colación la palabra gen, que viene de la genética, en un momento histórico, diría, que estamos sumamente dominados por el biologicismo, sumamente estimulados y motivados por las neurociencias, en donde incluso hasta en la clínica, hasta en el operar terapéutico, la palabra pareciera ir en desvalor, ¿no? Y apareciera como imponerse una realidad imperativa donde la biología, el gen, la genética, el genoma, la neurociencia no está dominando. Y justamente intuyo, ¿no? Percibo que la dirección desde Lacan va en sentido contrario. ¿Qué piensa usted sobre este momento que estamos viviendo, contingente? Claro, bueno, creo que tenemos que distinguir entre la neurociencia y el uso ideológico de la neurociencia que hacen, por ejemplo, el cognitivismo y tantas otras llamadas psicoterapias. Por ejemplo, Sikander, premio Nobel, que investigó la sinapsis, un hombre muy riguroso, que en su juventud se analizó, es más, tuvo de novia a la hija de un gran psicoanalista de la Ego Psychology, a Chris. Bueno, cuando él se dedicó a investigar la conexión entre neuronas, los experimentos, los procesos de investigación, a mí me resultan apasionantes. Que se pueda colocar, por ejemplo, un electrón en una célula y transformar los cambios de la mitocondria en sonidos registrables, me parece extraordinario. Es más, cuando él trabaja con ciertos moluscos que tienen pocas neuronas, porque el cerebro humano, ¿sabe cuántas neuronas tiene? Se va a asombrar. 100.000 millones. 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene entre 700 y 1000 conexiones. Es decir, que la computadora más compleja todavía está muy lejos
Y quizá nunca lo logre porque la sinapsis humana no se maneja solo por cargas eléctricas, sino también por transformaciones químicas, lo cual multiplica al infinito las posibilidades. Bueno, cuando él investiga con el molusco que le permite aislar neuronas, porque es muy difícil, entre 100.000 millones de neuronas es una red compacta, tan compacta que es muy conocida la discusión memorable entre Ramón y Cajal y Golgi, donde Ramón y Cajal dijo que la unidad del sistema nervioso era la neurona, y nuestro maestro Freud, que en esa época era un investigador de fisiología y también del sistema nervioso, fue uno de los primeros que también postuló que la unidad del sistema nervioso era la neurona, es decir, que el descubridor del inconsciente viene desde ahí, no era un ignorante de eso. Bueno, Golgi decía que el sistema nervioso central era una red, Ramón y Cajal dijo que no, que era la unidad funcional era la neurona. Freud mismo lo descubrió con impregnaciones de oro, después Ramón y Cajal lo llevó más lejos con impregnaciones de plata. Hasta ahí estamos totalmente fascinados por esas investigaciones, las valoramos. Y cuando Kandel investiga, digo entonces que, por ejemplo, si esos moluscos nacen con un poco más de dopamina, se ve que se acercan con más intensidad que los que tienen menos dopamina. Hasta ahí uno diría, muy bien. Ahora, si de ahí se hace un salto y se dice que los seres humanos que tienen mayor porcentaje de dopamina están mejor predispuestos para el amor, yo suelo decir, nos están proponiendo un amor de moluscos. Tiene todo el sentido. Claro, bueno. Entonces quiere decir Perfecto. que tenemos que diferenciar lo que descubre la neurociencia, que va absolutamente en el camino de fundamentar en la estructura orgánica lo que descubrió el psicoanálisis. No es casualidad que uno de los primeros directores y fundadores del MIT, Massachusetts Institute of Technology, uno de los lugares más prestigiosos de ciencia dura, haya dicho que el mejor modelo cerebral era el modelo freudiano, porque planteaba distintas instancias diferenciables. Bueno. Bueno, Esto es interesante, Isidoro, porque en parte parecieran complementarse, pero hay justamente un lugar que pareciera ser el capital de psicoanálisis, donde esto se está jugando en una rivalidad importante, ¿no? Estoy pensando en todo el movimiento contra el tratamiento psicoanalítico del autismo en Francia, ¿no? Y creo que eso está sumamente intenso. ¿Mm? bueno, vamos despacito, ¿no? Yo suelo hacer un chiste, como toda generalización corro riesgo de equivocarme, no son todos iguales, pero suelo decir que respecto de los profesores de Harvard que nos quieren convencer de que el psiquismo no es más que un efecto secundario de los neuroquímicos, yo les digo, miren, ustedes mismos pueden darse cuenta que lo que ha descubierto la neurociencia con lo que se llama plasticidad neuronal va en el sentido contrario. La plasticidad neuronal dice que cuando uno le habla al otro, ese que recibe el mensaje, se registra una modificación de las conexiones neuronales. Ya no es lo químico que define el valor de las palabras, es la palabra la que cambia la estructura orgánica. Entonces el chiste que hago con los profesores de Harvard, digo, y bueno, y quiero hablar de nuestros colegas de Harvard, pidiéndole a Dios que siempre los tenga en Harvard. Excelente. Sí, por supuesto. El clásico profesor de Harvard. ¿Sí? Estimado, mire, lo voy a leer a propósito de los post freudianos, ¿no? Y la escuela del yo. A ver qué le parece esta cita de Freud, de inhibición, síntoma y angustia. Si el acto de la represión nos ha mostrado la fortaleza del yo, al mismo tiempo atestigua su impotencia y el carácter no influible de la emoción pulsional, singular del ello.
En efecto, el proceso que por obra de la represión ha devenido síntoma, afirma ahora su existencia fuera de la organización yoica y con independencia de ella. Esto es como un gol hacia lo del yo, ¿no? A la escuela del yo. ¿Qué Bueno, piensa usted? la escuela del yo, recordemos que fueron discípulos muy cercanos a Freud, se criaron en la lengua alemana, algunos en Alemania, otros en Austria, Chris, Lowenstein, Mm. y el principal teórico de ellos, que es Heinz Hartmann. Cuando llegaron a Estados Unidos, porque emigraron ante la persecución nazi, bueno, desarrollaron lo que ya habían comenzado. No es casual que en el año 1936, en Baden-Baden, en la Alemania nazi, ya era la Alemania nazi, Heinz Hermann presentara los primeros textos sobre lo que era la psicología del yo y los procesos de adaptación. Y la tesis era que teníamos que reforzar en nuestros pacientes neuróticos un yo libre de conflicto, es decir, libre de la influencia del inconsciente. Y disponible a la adaptación, es decir, entraron en una sociedad, la sociedad americana, donde era muy importante dejar a los americanos que sigan creyendo que cuando firman una escritura saben lo que hacen. Entonces, en ese mismo congreso, un joven imberbe, como dijo el general Perón de los Montoneros, un joven imberbe, que era Lacan, presenta su primer trabajo importante en el psicoanálisis, que es el estadio del espejo. Y donde dice lo que después se convirtió en una excomunión muy merecida. Porque ¿qué les dijo a los de la psicología del yo? Que la función de conocimiento del yo es una función de desconocimiento. Esto que así dicho puede parecer muy elaborado, mi tía, que de psicoanálisis no sabe nada, ni de Freud ni de Lacan, dice algo que lo dicen todas las tías, quizá también la suya. El matrimonio es una lotería. ¿Cómo? ¿No era que nosotros elegimos con un yo libre de conflicto? Quiere decir que parece que ese yo no tiene tanto poder. Cuando Freud habla en el yo y el ello de los señoríos del yo, no está diciendo que el yo es el dueño y señor de las pulsiones, de las tentaciones pulsionales o de los mandatos superyoicos. Está diciendo que intenta, pero lamentablemente fracasa. Es decir, no es el señor del feudo, es más bien quien está continuamente mostrando su insuficiencia para parar a la angustia, la inhibición, los síntomas, los acting out, los pasajes al acto. De cualquier modo, para seguir con el mismo humor, yo digo, bueno, no se depriman los que me están escuchando respecto del poco poder que nuestro yo consciente tiene sobre todo lo que nos habita. En principio, especialmente me dirijo a los jóvenes analistas. Piensen que gracias a que esto es así, de eso vivimos nosotros. Gracias a los desencuentros que provoca, de eso vivimos los psicoanalistas. Es interesante que se sostenga, ¿cierto? Como un yo libre de conflictos, cuando mismo Freud afirmaba que lo consciente es un círculo menor dentro del círculo mayor que el inconsciente, ¿no? Tal cual, la famosa metáfora del iceberg. Exacto. Déjeme, a propósito, insertar un elemento más, ¿no? A propósito del yo, los post-freudianos y la lectura que hace Lacan, ¿no? Cuando en los escritos técnicos de Freud, Lacan dice, los resultados de la pura y simple lectura de Anna Freud en el yo y los mecanismos de defensa, ustedes no pueden dejar de sorprenderse de que el yo constituye, se sitúa en el conjunto del sujeto, exactamente como un síntoma. Nada lo diferencia. Mi pregunta es, si hoy día estamos poniéndole tanta atención en Occidente al yo, cómo fortalecer al yo, todos estos libros de autoayuda que apuntan a un voluntarismo,
¿no? De en el yo. Y llega Lacan y dice, bueno, es el principal síntoma de lo humano, ¿no? ¿Cómo, cómo Bueno, entender ambas? todos los días se publica un nuevo libro de autoayuda. ¿Sabe por qué? No. Porque el anterior ya fracasó. Si alguien me pregunta, pero Isidoro, ¿el cognitivismo no puede ayudar a alguien lo mismo que una psicoterapia yoica? Sí, sí, no, yo no me voy a poner en una cosa así fanática, Mm, pero van a ser efectos temporales. Son los mm, efectos propios de la sugestión. Alguien podría decirme, no, pero pará, en el cognitivismo ellos hablan de inconsciente. Lo que ellos llaman inconsciente es lo que nosotros los psicoanalistas llamamos preconsciente. mm, Y lo que es interesante, y que para nosotros es una prueba de que el inconsciente es radicalmente inconsciente, que sistemáticamente en la historia de la sociedad y también del psicoanálisis, lo primero que se tiende a dejar de lado es el inconsciente. Hoy, por ejemplo, aún en quienes se dicen deudores de la enseñanza de Lacan, hay toda una corriente bastante numerosa, en Francia, en la Argentina, que lo que proponen es dejar de lado la lógica del inconsciente a la que Lacan se consagró a lo largo de toda su vida. mm. Y es precisamente lo que lo motiva a usted a poner los cimientos de un retorno a Lacan, ¿no es así? Tal cual, tal cual. Es como una repetición. Lacan se vio obligado en los años 50 a promover un retorno a Freud, y si no hubiera sido por Lacan, Freud hubiera quedado como un texto para gente culta. Mm, Con Lacan pudimos descubrir la riqueza enorme que se estaba dejando de lado en esa enseñanza del gran maestro vienés. Bueno, ahora con Lacan pasa lo mismo. Él ya lo había advertido en su seminario de la angustia, que no es de los últimos, es un seminario de los años 60, donde él dice, noto que se va tomando una parte de mi enseñanza y se deja de lado todo el resto, con lo mm. cual se empobrece el psicoanálisis. Bueno, hoy asistimos a eso. ¿Cuáles diría usted que son estos elementos que se han visto reducidos de toda la enseñanza de Lacan que deja de lado todo lo demás y se reduce a cuántos elementos, cuáles son esos elementos que usted precisa o que percibe? Bueno. Por ejemplo, hay psicoanalistas que, esto es conocido, trabajan con una sala de espera de 50 personas, salen a la puerta, lo hacen pasar a dedo. El ideal para ellos es atenderlo 1 minuto, 2 minutos. Hay una que dijo directamente que una buena sesión es una frase y además interrumpida en el máximo sinsentido. Suelen argumentar que lo simbólico es secundario, lo que importa es lo real del goce, que la interpretación no tiene ningún valor, hay que dejarla de lado, que interpretar sueños no tiene importancia. Es más, llegan al extremo de decir que como el deseo nunca se satisface totalmente, es algo de lo cual hay que prescindir. El Bueno, deseo. claro, o sea que, y básicamente lo que dejan de lado es el inconsciente estructurado como un lenguaje, como lógica de incompletud. Esa lógica de incompletud que Lacan trabajó acudiendo a lo largo de toda su vida a la fundamentación lógica de la aritmética de Frege, a las paradojas de Russell, al teorema de Gödel, a la lógica de Cantor. Como él lo dijo, yo nunca quise ser original. Consagré mi vida a producir la lógica de los relatos freudianos. ¿Y qué significa el inconsciente como lógica de incompletud? Dar la lógica de lo que Freud nunca quiso transar, que es lo que se llama el complejo de castración. Él Mm, nunca pudo dar el soporte lógico de eso, pero era un genio y siempre insistió. Venía su alumno Rank y le decía, no, maestro, nunca se vio a nadie que le corten el pene, pero yo encontré la causa de la angustia de castración. Mire, es el trauma de nacimiento, ve, el bebé se separa del cuerpo de la madre. ¿Y qué le decía Freud? Que siempre los trataba como hijos. Le decía, escúchame, hijo, sí, eso que tú traes también es un equivalente de castración, pero nachträglich,
a posteriori de la castración del pene. Bueno, el gran mérito de Lacan fue plantear que no se trata del órgano, que el falo no es un órgano, el falo es un significante. Es el significante de la falta. Bueno, ahí hay toda una cuestión de lógica que es A apasionante. propósito de la teoría de conjuntos, ¿no? Conjunto vacío, la falta. Él toma, como dije, no solo la teoría de conjuntos de Cantor, eso desde ya, sino todo lo otro que mencioné, Frege, Gödel, las paradojas de Russell. Perfecto. Y si ahora una pregunta, ¿por qué habría un movimiento que intentaría como reducir la palabra, cercenar, como lo escuchaba usted decir, el significante, o la palabra, ¿no? Cuando se basan en una aparente última versión de Lacan, como lo último de Lacan, como si fuera como lo mejor, lo más sofisticado que pudo desarrollar Lacan. Y yo veo en el seminario 2, ¿no? Yo en la teoría de Freud, la técnica psicoanalítica, cuando Lacan plantea, ¿no? Y cito, dice, el síntoma es en sí mismo, de punta a punta, significación. ¿Esto es verdad o está en forma? Bueno, sabemos que efectivamente hay psicoanalistas que se dicen deudores de la enseñanza de Lacan. Por ejemplo, hay uno que dice que genial que fue Lacan en su ultimísimo tiempo, que tiró por la borda como el héroe Sansón que destruyó las columnas del templo. Lacan mismo destruyó las columnas del templo psicoanalítico y tiró por la borda 1300 páginas de su enseñanza. No, el que las tira es él. ¿Y por qué las tira? Bueno, Lacan dijo que Joyce, que había sufrido de una Verwerfung del nombre del padre, Verwerfung de hecho del nombre del padre, para los que conocen la teoría lacaniana, quiere decir que no ha podido constituir una estructura neurótica. En la psicosis, la operación dominante respecto de la castración es la Verwerfung, que la podemos traducir como forclusión, es un galicismo, o como repudio. Y dice que Joyce padecía de el hecho de ser un desabonado del inconsciente. Algunos ingenuos creen que ser un desabonado del inconsciente es una gloria. No. Un desabonado del inconsciente es alguien que le quedan dos opciones. Hundirse en la esquizofrenia, como le pasó a Lucía, la hija de Joyce, o encontrar en lo real algún camino de creación para canalizar el goce que si no lo hundiría. En el caso de Joyce, lo hizo con 12 años de escritura del Ulises, 16 años de escritura de Finnegan's Wake, porque si se le acababa eso, se iba a hundir en la esquizofrenia o en la paranoia. Bueno, yo creo que hay psicoanalistas o gente que se dice psicoanalistas que son desabonados del inconsciente. Que tienen una dificultad para aceptar esa falta que implica el inconsciente. A propósito de los planteamientos de Lacan, ¿no? No puedo bypassear por encima la enorme dificultad que plantea su lectura, la enorme dificultad que plantea el poder comprender los textos de Lacan, ¿no? Muchas veces, al estudiar Lacan, me hacía enojar un poco la dificultad de poder comprender las ideas, ¿no? Pero uno se va dando cuenta, y así lo dice Lacan mismo, en un momento en que se refiere a su propio estilo, cuando dice y pide disculpas por el estilo cuando dice en las formaciones del inconsciente. Al parecer a algunos lo que les impide entrar en este artículo es, digamos, mi estilo, dice Lacan. Lo siento, no puedo hacer nada al respecto, mi estilo es lo que es. Les pido que hagan un esfuerzo, tan solo añadiré que cualesquiera que sean las deficiencias que puedan intervenir debidas a mí personalmente, hay también en las dificultades de este estilo, quizás puedan entreverlo algo que responda al propio objeto en cuestión. Esta cita siempre me llamó mucho la atención porque pareciera como si Lacan estuviera entregando algo, un elemento en su propio estilo, y desde lo que yo he podido como
aprender, me parece que es como transmitir la castración. Es como siempre mantenerse en falta en la lectura, es como siempre estar en falta, es como lo que no comprendo, lo que no puedo llegar a hacer, lo que no se completa, lo que no se cierra, ¿no? Es la sensación que uno tiene cuando está siguiendo la lectura de Lacan. Por eso algunos lo odian bastante, ¿no? Porque no lo entienden y lo odian. Y me parece que ahí se transmite algo del orden de la falta, del orden de la castración, ¿no es así? Bueno, él mismo lo dice, se trata de no decir toda la verdad. Por eso él habla del mi-dire de la vérité, el medio decir de la verdad. Para responder a esto que vos planteás de la molestia, incluso el enojo con la obra de Lacan, te voy a contar un relato de una tradición, de una de las religiones milenarias, que es el judaísmo, de la tradición jasídica. Llega un día un hasid, es decir, un alumno, va a su maestro, el rabí que era su maestro, y le dice, maestro, dice el rabí, usted no sabe lo que pasó cuando llevé su último libro al pueblo vecino. Mire, hubo un hasid, yo le di el libro, y de pronto se enardeció, se puso como rubicundo de odio. Pasaba las hojas con odio arrugando unas y otras. Tiró su libro al suelo, quería pisotearlo. En cambio, el otro, que estaba cerca de él, no, muy respetuoso, tomó el libro, lo hojeó, leyó un poquito las primeras páginas. Mire usted la diferencia. Entonces el rabí le dijo, de este último no esperemos nada. El primero va a ser un gran alumno mío. Bien, perfecto. En uno tuvo efecto, en el otro pareciera haber pasado. Sí, sí, sí. Además, también me parece que, fíjese, Isidoro, no sé si comparte esto, ¿no? Pero en un momento en la dirección de la cura, ¿no? De los escritos de Lacan, él dice que la interpretación no está hecha para responder a algo, simplemente está hecha para generar oleaje. Bueno, Lacan dice muchas cosas en 30 años de seminarios. Esa es una posibilidad. Lo que pasa es que habría que ver qué significa esa metáfora del oleaje. ¿Qué significa? ¿Para usted? Yo creo que es una metáfora aproximativa. Encuentro que es interesante hacer lo que yo llamo el ejercicio del pliegue con otras afirmaciones. Por ejemplo, en uno de sus últimos seminarios, el seminario que se llama Les Symptômes, dice que nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido. Por ejemplo, un cliché que se escucha repetido sin reflexionar, sin pensar, es hay que dejar de lado el sentido, solo se trata de lo real. Bueno, pero Lacan está diciendo que nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido. Quiere decir que la palabra sentido no tiene el mismo sentido en un contexto y en otro. Entonces, si hacemos pliegue con algo que él dijo al comienzo, cuando habló del pas de sens en francés es el negativo, sin sentido, pero también pas de sens es paso de sentido. Entonces, ¿cómo hago yo el pliegue entre unas afirmaciones y otras? Digo, sí, claro. Hay que ayudar a que nuestros analizantes se liberen del sentido del otro para poder encontrar lo que para ellos es un sentido en la vida. Es Entiendo, mucho más que hacer oleaje, ¿no? Es mucho más que hacer oleaje, de todas maneras. Estimado, a propósito de lo que usted estaba diciendo, usted usa un concepto que me parece interesante poder eh, transmitir, ¿no? Que es sobre el colador del inconsciente. Sí. Y que es requerido, ¿no? Para poder lograr de alguna forma ciertos movimientos en el sujeto, que ciertos elementos hayan pasado por el colador del inconsciente. Y los que no pasan, ¿cómo Bueno, identificarlo? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, digamos que me dediqué durante un año entero con un matemático a lograr una escritura para responder de un modo que le fuera útil a los analistas para alcanzar la lógica
de lo que ellos encuentran en el discurso de sus analizantes. Hay analistas que tienen que ver con estos que plantean que el analista no tiene que interpretar nunca, ni los sueños, que hablan del síntoma haciendo una lectura forzosa de algo que podría ser de cierto síntoma que no es el síntoma que surge como compromiso entre el deseo del otro y el deseo del sujeto, sino que son síntomas que básicamente se sostienen más allá de todas las interpretaciones que el analista haga, que persisten hasta incluso los tiempos finales de un análisis, porque lo que muestran es una fijación irreductible al goce. Puede ser al goce de las tentaciones o puede ser al goce de los mandatos. Porque también tenemos analizantes donde lo que domina como esencial en su estructura, como parasitario, es el no poder liberarse de los mandatos superyoicos. Bien, estos analistas suelen ponerle distinto nombre a eso que llega desde esos lugares que no están disponibles para el juego significante. Lo llaman real lenguaje, inconsciente real, le ponen distintos nombres. Bueno, como yo no estoy en un ánimo de especularizarme ni nada, sino de pensar de veras la estructura, digo, tienen razón, eso existe. Lo que pasa que donde se equivocan es en creer que eso es toda la estructura. Entonces, en el diagrama de flujo, yo pongo en el centro de ese diagrama el inconsciente como lógica de incompletud. A eso lo llamo el colador. Entonces, hay tentaciones que van a pasar por el colador del inconsciente y entonces podremos disfrutar de una buena cena como el buen gourmet. El buen gourmet se levanta de la mesa con apetito. Pero lo que no pase nunca, ni pasó nunca por el colador del inconsciente, eso no se va a resolver con la interpretación simbólica. Eso va a aparecer como lo que algunos llaman real lenguaje, los juegos de la homofonía, el psicoanálisis polloiciano, bueno, distintos nombres. Y ahí el analista tiene que estar atento porque está invitado a intervenir de otro modo. Por eso uno de los libros que yo escribí hace ya unos cuantos años se llamó Las intervenciones del analista. El analista interviene desde lo simbólico con la clásica interpretación, pero en estos casos puede intervenir desde lo imaginario o puede intervenir desde lo real. Por ejemplo, el relato jasídico que yo hice, y por ahí a algún paciente le puede significar el valor de un corte con un goce parasitario y tener valor de acto. Hay quienes sostienen, Isidoro, que la interpretación privilegiada desde la orientación lacaniana es el corte de sesión. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, creo que tienen derecho de pensar eso, pero no es lo que dice Lacan y lo que mi experiencia me enseña. En el anteúltimo seminario de Lacan, que se llama Moment de Conclure, Lacan dice que la interpretación, por su estructura poética, acerca al sujeto a la verdad y apaga el síntoma. Es la interpretación que apaga el síntoma. Es un síntoma que, claro, se ha constituido por algo que hizo regresión, pero que alguna vez pasó por el colador del inconsciente. Ahí sí interviene la interpretación simbólica. Lo que nunca pasó por el colador del inconsciente nos va a obligar a intervenciones en lo real. Por ejemplo, en el caso de Joyce, es paradigmático, pero si tuviéramos un paciente como el análisis, lo ayudaríamos a que construya su propio síntoma. ¿Qué es un síntoma? El Nilo periódicamente trae cantidad de agua que si no se hacen represas o los canales laterales para que el agua, en vez de arrasar las poblaciones costeras, sirva para un curso adecuado, pues bien, en el ser humano, en el viviente humano, en el parletre, como llama Lacan, es lo mismo. Si esa lógica de incompletud no funciona, necesitará construir en lo real canal para derivar el goce que no puede pasar por el colador del inconsciente.
Perfecto, muy bien. Usted en un momento habla sobre el goce, ¿no? Y esto es interesante porque esto está bastante marcado en Lacan, a diferencia de Freud, que planteaba el placer, ¿no? Y sobre eso en Seminario en Cor, ¿no? El Seminario 20, dice Lacan, ¿qué es el goce? Se reduce aquí a no ser más que una instancia negativa. El goce es lo que no sirve para nada. Asumo aquí la reserva que implica el campo del derecho al goce. El derecho no es el deber. Nada obliga a nadie a gozar salvo el superyo. El superyo es el imperativo del goce. Goza, dice el superyo. ¿Qué significa esto? Claro, bueno, ahí hay que tener cuidado porque Sí. algunos, como Lacan define al superyo como goza, goza, y como la pulsión implica una búsqueda de goce, creen que es lo mismo. No, no es lo mismo una tentación que un mandato. ¿Mm? Mandato. El goza, goza del superyo quiere decir goza, goza en el lugar de objeto que yo te propongo. ¿Mm? En cambio, el goce pulsional es nadie me mira, tengo la heladera a mi disposición y me abalanzo y tomo un pedazo de queso con la mano, cosa que no haría si me atuviera las reglas de la mesa. Es decir, la presencia del otro me ayudaría a canalizar la pulsión por el colador del inconsciente. ¿Cuál diría usted, Isidoro, hoy en día son los principales mandatos que nos hacen sufrir como sociedad? Bueno, primero quiero contestar que esta estructura del parletre con sus pulsiones y sus mandatos es un invariante, no es producto del neoliberalismo. Ahora es muy común escuchar psicoanalistas que se ven que creen que el discurso psicoanalítico no les alcanza para resolver su problema existencial, creen que lo resuelven hablando del neoliberalismo. Generalmente no saben ni de dónde viene lo del neoliberalismo, ¿no? Si yo le digo, ¿sabes quién es Friedrich Hayek? Ni saben. Es el teórico del neoliberalismo actual, ¿no? ¿Sabés quién fue von Mises? No, ni saben. Fue el maestro de Friedrich Hayek. Bueno, lamentable. Entonces, para contestar, digamos, desde una perspectiva que no sea psicoanálisis aplicado, con Lacan decimos no se trata de psicoanálisis aplicado. Lacan hace una crítica al discurso capitalista. No habla del neoliberalismo. Habla como habla un psicoanalista, porque para hablar de ese otro modo, y mejor que lo leamos a Bauman, lo dice mucho mejor. Los psicoanalistas cuando hablan de eso dicen banalidades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que notamos en nuestra época de capitalismo tardío, como dice Bauman? Para no repetir como loros neoliberalismo. En este capitalismo tardío vemos varias cosas. Por ejemplo, la propaganda de Nike o de Adidas. Todo se puede. Es lo contrario de la castración. Y si por casualidad en algún momento te encontrás con que hay algo que no podés, mira, acá tenemos la zapatilla último modelo que te puede consolar. Es decir, que el consumismo es una oferta de objetos para tapar la falta. ¿Qué falta? Por el hecho de estar habitados por el lenguaje, el parletre, que por algo Lacan hace semiologismo, primero pone parle y después etre, es un ser recortado por la palabra, vive continuamente en un estado de carencia existencial. Esa carencia existencial, cuando uno se analiza y lleva suficientemente lejos su análisis, es una suerte, no una desgracia, porque es lo que nos hace mantenernos como deseantes. Y Lacan sigue a Baruch Spinoza, quien dijo en la Ética, la esencia del hombre es el deseo. Porque la esencia del sujeto no es un ser, sino un serse, un continuo, producirse, y para eso, ¿qué necesita? Continuamente reencontrar la falta. Entonces, el consumismo de nuestro tiempo, que además obedece obviamente a los desarrollos tecnológicos que permiten las producciones masivas,
encuentra caldo de cultivo en esa carencia en ser del ser humano. Es lo mismo que los populismos, de derecha o de izquierda. ¿Para qué sirve un populismo de derecha o de izquierda? La religión nos lo enseña muy bien. Tomemos una de las grandes religiones, que suele ser la que domina en nuestra geografía. ¿Cuál es el rezo principal del cristianismo? ¿Estudiaste catequesis alguna vez? Sí, ¿Qué dice? ¿Cuál es el rezo principal? ¿Cómo Padre empieza? nuestro. Claro, un Padre que nos cuide y nos guíe, y es más, que nos garantice una vida más allá de la muerte. Y Mm, a ese Padre no le discutimos nada. El que se ubica en líder de un populismo es alguien que viene a resolver y a decir toda la verdad. Por eso, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos una vicepresidenta que cree que ella es dueña de la verdad, su ayudante le dijo un día a alguien que fue a visitarla: a la señora no se le pregunta ni se le habla, se la escucha. ¿Mm? mm, Bueno, eso es uno de los elementos de nuestro querido siglo XXI, en el cual vemos cómo van floreciendo esos populismos de derecha o, yo diría, de pseudo izquierda. Porque si mm, recordamos los verdaderos valores de la izquierda, son los valores del iluminismo. mm. Marx, que decía: la nueva clase que ha tomado el poder después de la Revolución Francesa, la burguesía, ha levantado tres banderas: libertad, fraternidad, igualdad. Son las nuestras, dice Marx. Lo que tenemos que hacer es exigirles que las cumplan. Mm, excelente. Usted mencionó al parletre, ¿cierto? Como el ser hablante que está dividido, ¿no es así? ¿Y cómo poder entender la división del sujeto en lo cotidiano, ¿no? Eh, tengo a la mano otra cita, si me lo permite, ¿no? Que es del Sintón, justamente. Usted Sí. había hablado de ese libro, que dice Lacan: relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Uh-huh. Uno tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. De aquí que se crea en el alma, después de lo cual no hay razones para detenerse. Y también se piensa que se tiene un alma, lo que es el colmo. Bueno, digamos que ahí tenemos otra distinción importante y por qué uno de los textos clásicos de Lacan, que yo llamo clásico. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un texto que, más allá del tiempo de su escritura, nos sigue diciendo algo. Elegí dos en el último libro, que se llama Retorno a Lacan, una clínica del sujeto: la significación del falo y la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo. Yo digo que son textos clásicos. El psicoanálisis es subversivo. Eso no quiere decir tirar bombas ni ir con ametralladoras. Quiero decir que subvierte lo que nos vende, por ejemplo, el capitalismo tardío, con el ideal del individualismo. Individuo quiere decir indiviso. Nosotros hablamos de sujeto dividido. ¿Y dividido entre qué y qué? Por ejemplo, dividido entre lo que él se escucha como verdad y la verdad que le llega desde el otro que lo habita, que se llama inconsciente. Suelo decirle a mis alumnos: bueno, si ustedes han llevado sus análisis suficientemente lejos, pueden, como cualquier neurótico, de vez en cuando, también es un goce, pelearse con su pareja. Pero después, cuando se calman, si de veras han llevado su análisis hasta el lugar adecuado, también pueden sentarse, tomar un cafecito, un té y preguntarse: a ver, ¿lo que yo dije es toda la verdad? ¿No hay algo de mi propio fantasma que irritó a mi pareja? Es lo menos que es esperable de alguien que pasa por un análisis y acepta que su condición no es la de individuo, sino de sujeto dividido. Esto, hay Sí, algunos perversos que lo saben muy bien. Nosotros tuvimos un presidente perverso que se llamó Carlos Menem, que no tuvo problema en hacer reventar media ciudad en la provincia de Córdoba para ocultar
todo un tráfico de armas que él había hecho en un país latinoamericano. Bueno, pero como todo perverso, conoce muy bien la estructura. Cuando un militar de ultraderecha, un tal Seineldin, pegó un nuevo golpe en nombre de un grupo militar que se llamaba Cara Pintadas, esto salió en los diarios. Este Menem, que sabía bien de la estructura humana, le dice, ¿por qué lo hiciste? Entonces el otro le empieza, bueno, porque la patria, la liberación, San Martín. Le dice, no, le dice Menem. ¿Vos qué querías? Es decir, ¿cuál era tu goce en todo esto? Sujeto dividido. No nos quieren ni los gobiernos de derecha ni los de izquierda. ¿Por qué razón? Y porque siempre sabemos interrogar lo que dice el político. Está en una posición privilegiada para interrogar los discursos, ¿no? Claro, tal cual. Quiere decir que nosotros nos borremos del acto. A veces alguien me pregunta y me dice, pero con esto que decís vos sos pesimista, de ningún modo. ¿Y entonces que sos optimista? De ningún modo. ¿Y entonces? No, digo, yo me ubico como los escépticos antiguos. Claro, cuando voy a nombrar a uno, ¿quién lo conoce? Sexto Empírico, por ejemplo. O en otro tiempo más moderno, Michel de Montaigne. ¿Y qué quiere decir como los escépticos antiguos? Quiere decir que el problema carece de un dato esencial para su resolución. ¿Y sabés cuál es el dato? El acto que cada uno de nosotros puede producir. Cada uno desde su ámbito. Bueno, yo pararía acá, ¿qué te parece? Me parece excelente, ¿eh? Me parece que es un placer poder escucharlo, que con algunas preguntas en el tintero, si me permite la última nomás, Sí, para cómo poder no. cerrar, que me interesa mucho su perspectiva, porque usted claramente tiene todos sus sensores puestos en psicoanálisis, tal vez me puede dar una respuesta interesante. Vamos a fantasear un poco hacia el futuro, ¿no? Y me gustaría preguntarle sobre el porvenir del psicoanálisis en el futuro. ¿Cómo lo Bueno, ve? ¿Cómo lo visualiza? bueno, va junto con lo anterior. El porvenir del psicoanálisis, obviamente, depende mucho de la estructura en la cual el psicoanálisis se despliega, pero yo creo que un factor del cual no podemos desdecirnos, porque sería querer encubrir nuestro compromiso con eso, va a depender mucho de lo que nosotros los psicoanalistas hagamos. Por ejemplo, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires hay un grupo de gente que no tienen mucho que ver con el psicoanálisis. Ellos quieren hablar todo el tiempo del neoliberalismo, de la resistencia kirchnerista, quieren otra cosa. No está mal. Es más, yo les digo, miren, los felicito, si ustedes son consecuentes con eso, háganlo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con una escuela freudiana de Buenos Aires? Bueno, si una escuela freudiana y otra cayeran en manos de esta gente, yo diría se acabaría el psicoanálisis. No es casual que ni en la Alemania nazi, ni en la Unión Soviética stalinista, el psicoanálisis fuera permitido. En la misma línea, lo que voy a decir es muy subversivo, no es casual que todavía la obra de Freud figure en el Índex del Vaticano. El psicoanálisis implica sostener una posición políticamente incorrecta. Puede haber quienes no les guste, no hay problema. Pueden dedicarse a otra cosa. El problema es cuando dicen que se dedican al psicoanálisis.